Empecemos por el principio. El ser humano, un viviente insignificante, girando en un planeta insignificante, perdido en una galaxia de extrarradio. ¿Pero es realmente así? ¿Es esto cierto? Sí, claro que es cierto, pero solamente desde el burdo criterio de la espacialidad. Si nos ponemos más refinados filosóficamente, por ejemplo, desde el criterio de la complejidad, seríamos el centro mismo del universo y precisamente la única realidad significante y que aporta significado a todo lo demás. Y somos complicados hasta el punto de que definir exactamente lo que somos es un problema que ni se ha resuelto ni se le espera. Esto nos convierte en el viviente más extraño, paradójico y ambivalente conocido. Si os fijáis, nuestra identidad está siempre en crisis. Lo que somos está como cogido con alfileres, precariamente y siempre en riesgo de perderse, lo cual nos lleva a dos inquietantes preguntas. La primera, ¿qué extraño viviente es el ser humano que puede llegar a perderse a sí mismo, a dejar de ser idéntico a sí mismo, a perder su identidad? Y la segunda, ¿qué tiene que ver todo esto con el problema o el tema que nos convoca? Que sería el del sentido del bien y del mal, el origen del odio, la construcción del enemigo y, por lo tanto, la comprensión más profunda de todas las guerras y conflictos, tanto individuales como sociales. Pues ¿cómo que qué tiene que ver? Pues todo tiene que ver, porque es que esto es raro para mí, es la primera vez que grabo un vídeo yo aquí solo con un poquito de guión, así que bueno, vamos a ver cómo sale, no sé si estaré suficientemente natural, pero ya me enfado por esta pregunta, y tiene que ver todo porque el odio es una cualidad específicamente humana, que no se da en el resto de la naturaleza, y la construcción simbólica y psicológica del enemigo tampoco. Ni siquiera en cierto sentido en el resto del mundo conocido existe una diferencia esencial entre el bien y el mal. Esto es algo específicamente nuestro. Y en cierta manera podríamos decir que nos odiamos porque no sabemos lo que somos y no sabemos quiénes somos, sino que somos un problema para nosotros mismos y no soportamos que pueda haber diferentes soluciones para este problema. Este es el primer vídeo de una serie que yo creo que va a ser muy interesante y en el que vamos a aprender un montón, espero, porque vamos a analizar el problema desde diferentes perspectivas, desde diferentes escuelas de psicología, y vamos a aprender de todas ellas, y finalmente intentaremos dar una visión integral, integrativa y hasta filosófica, por supuesto, y hasta espiritual. Y además voy a intentar hacerlo gratis y divertido. Venga, ¿qué más se puede pedir? Si el vídeo te interesa, podríamos decir que ha sido patrocinado por ADIA, Asociación para el Diálogo Interreligioso e Interconfesional en Aragón. Y digo que podríamos decir que ha sido patrocinado porque ellos, sobre todo a través de Belén Salanova, me invitaron a dar una charla en Zaragoza, pero yo me puse malo y no fui. Y aún así han tenido la generosidad de pagarme como si hubiera ido, así que me lo he tomado como una cuestión personal y he decidido hacer esta serie de vídeos basándome en lo que estaba yo pues mirando, investigando y estudiando para prepararme esta charla. Y nada, espero que os interese y que os animéis, que lo dejaré por ahí en la descripción, a visitar la web de ADIA y a apoyar de la manera que queráis este proyecto, por ejemplo, compartiendo este vídeo. Les recuerdo que yo soy Rafa Millán, no soy Mardía Herrero, y esto es Psicología y Espiritualidad. Vamos con la entradilla y empezamos. ¿Y cuál sería la característica específicamente humana, la más definitoria de todos? ¿El pulgar en oposición, el alfabeto, la bipedestación? Pues para mí ninguna de ellas, y creo que os va a sorprender, porque como siempre, desde una mirada filosófica, lo más generalista posible, me parece que sería, atención, una ilimitada apertura a lo infinito. Me parece que esta es la condición antropológica básica del humano. Y no estoy hablando desde una perspectiva vagamente filosófica, sino muy concreta e incluso yo diría que científica. Porque los seres humanos, como estamos a medio hacer, abiertos, necesitamos una cultura, mitos, leyendas, narraciones que acaben de cerrarnos, de determinar esa absoluta indeterminación que somos. Y cualquier aproximación filosófica, psicológica o antropológica que no tenga en cuenta esta dimensión básica del ser humano va a estar coja y no va a ser capaz de entender realmente lo que está pasando. Veréis, estamos abiertos en todas las direcciones, por arriba,
por abajo, por los lados y hacia adentro. Y eso como mínimo. Por abajo, en cuanto a nuestra instintividad... por abajo, en cuanto a nuestra... Por abajo, en cuanto a nuestra instintividad y a nuestros juegos de pulsiones, que no está muy claro lo que hacer con ellos y necesitamos una cultura que venga a configurarlos y a ordenarlos. A esto, el que para mí ha sido uno de los mayores pensadores de la segunda mitad del siglo XX, Luis Cencillo, lo llamaba el desfondamiento radical, y era para él, al igual que para mí, aunque de otra manera, la cualidad antropológica básica sobre la que fundar cualquier modelo humano. De hecho, si no estuviéramos desfondados, no generaríamos cultura, como el resto de los vivientes de cierta manera no la generan. Por arriba también estamos abiertos y a esto Luis lo llamaba estar cenitalmente indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que no hay un sistema obvio de valores últimos sobre los que empezar a apoyar o a construir una filosofía humana, sino que más bien tenemos que intentar irlos improvisando en cada cultura, en cada grupo, en cada familia e incluso en cada vida individual. A mí una metáfora que me encanta para entender esto sería que carecemos de una noción concreta de absoluto. Sin embargo, no podemos vivir como si no hubiera un absoluto. Siempre todos vivimos como si hubiera algo que tuviera una importancia radical y extrema, y eso es lo que da sentido a nuestra vida. Si no hubiera un absoluto, filosóficamente hablando, nada tendría sentido, ni siquiera discutir si hay un absoluto o no lo hay. Por eso las posturas filosóficas que niegan la existencia de este absoluto, para mí caen en una contradicción performativa, ya que viven a todos los niveles como si hubiera un absoluto, pero negándolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese absoluto se cuela de rondón, como de contrabando, como un incómodo polizón en el sistema que va a hacer que todo esté bastante descontrolado. Así que, a pesar de que ahora hay una moda un poco snob, a mi entender, de intentar pensarse en una idea de absoluto, para mí es completamente imposible, así que es mejor hacerlo consciente e intentar filosofar, porque hay que filosofar de todo, no podemos dejar a priori temas esenciales como por ejemplo la relación entre lo relativo y lo absoluto fuera del discurso filosófico, sino que tenemos que intentar planteárnoslos de verdad. Voy a contar una anécdota que me ocurrió cuando leí el trabajo de fin de máster. Yo lo había hecho precisamente sobre psicoanálisis, sufismo y absoluto. Era un máster de filosofía en la Complu de Madrid, en la Universidad Complutense. Gustó mucho mi trabajo, gustó mucho mi exposición, pero uno de los tribunos del tribunal del máster, que era psicoanalista, me dijo: un trabajo muy interesante, está muy bien hecho, pero ¿cómo se nota que usted no ha pasado por el tamiz de la castración? Con estas palabras, ¿no?, muy psicoanalíticas y muy freudianas, porque la castración, de una manera metafórica, implicaría para el psicoanálisis freudiano renunciar a pensar sobre lo absoluto o a pensar como una filosofía última. Y yo, que venía justo esa noche de asistir al parto de mi segundo hijo, por lo cual no había dormido y venía un poco descolocado, no pude evitar responderle: bueno, yo no sé usted, pero le puedo garantizar que yo no estoy castrado. Circuncidado puede, pero castrado seguro que no. Y aún así me aprobaron el trabajo de fin de máster, o sea que se lo agradezco. Una metáfora que a mí me gusta para entender muy bien esta necesidad de un absoluto sería la de la clave de bóveda. Ya sabéis que para construir un arco o una bóveda se van poniendo las piedras que se llaman dovelas y se van apoyando unas sobre otras, y hay que colocar una estructura normalmente de madera que se llama la cimbra para que se vayan sosteniendo todas estas piedras hasta que se coloca la última, la central, que se llama la clave o la clave del arco, la clave de bóveda, que sostiene a todas las demás. Cada una de las piedras está sostenida por la clave de bóveda y a su vez la clave de bóveda sostiene todas las demás. Y entonces ya se puede descimbrar y el sistema se mantiene sin venirse abajo. Para mí esta es una metáfora preciosa de cómo debería de funcionar cualquier sistema filosófico. Y todos tenemos un sistema filosófico, todos actuamos de alguna manera, tenemos unas creencias sobre el mundo, sobre nosotros mismos. Lo único que tenemos que intentar que no esté cimbrado, sino que sean unas creencias en las que se van apoyando unas sobre otras, sin que al final haya como esta idea de absoluto, esta clave de bóveda que da sentido a todo lo demás. Y ya que estoy grabando un vídeo en el que me puedo explayar todo lo que quiero, voy a poner en relación esta idea con una idea de la filosofía islámica, que es la de la áquida. ¿Qué sería la áquida? Se suele traducir como credo o creencia, pero es una traducción, en mi opinión, muy pobre, porque la áquida sería originalmente una construcción que consiste precisamente en una bóveda con varios pilares que lo sujetan, los arcán, ¿no?, los pilares.
Y la gracia de esta idea de Áquida es que está todo sostenido por todo. Es un sistema de elementos que se necesitan unos a otros, de tal manera que si quitáramos uno cualquiera, todo se vendría abajo. Pues de la misma manera, como estamos abiertos por arriba, necesitamos construir en cada vida individual y en cada cultura esa bóveda, esa áquida, ese credo que dé sentido a nuestra vida, por lo menos hasta que seamos capaces de poner la clave de bóveda. Estamos abiertos también, esto es evidente, horizontalmente, hacia los lados, digamos socialmente, porque no está claro cómo relacionarnos con los demás y por eso necesitamos también protocolos sociales, roles sociales para entender de qué va la situación con el otro. Y estamos abiertos, y esto es lo más raro de todo, también hacia adentro, como decíamos al principio. No está clara cuál es mi identidad, no está claro qué soy yo ni siquiera para mí mismo. Qué raros somos, que no somos transparentes a nosotros mismos y que podemos llegar a perder nuestra identidad. Si lo miramos bien, esto me recuerda una metáfora del gran Antonio Escotado, que decía que somos como un astronauta perdido en la inmensidad del espacio, en el que lo que hay es un ilimitado vacío o un ilimitado enigma por todas partes y en todas direcciones. No sabemos lo que somos, no sabemos cómo tratar a los demás, no sabemos qué hacer con nuestros instintos, no sabemos cuál es el sistema de referentes últimos y aún así tenemos que movernos por el mundo como si lo supiéramos. Tenemos que improvisar nuestra vida como podamos. Esa es la grandeza y a la vez la perdición de la vida humana. Otra metáfora que me encanta para acabar de entender esto que estoy contando, esta apertura radical e ilimitada, infinita casi diría yo, como condición antropológica básica para entender lo humano, sería la de comparar los ordenadores actuales y modernos PC compatibles con los antiguos ordenadores Spectrum o Amstrad, el CPC, que ya venían cerrados y configurados. El ser humano es una realidad que viene abierta, digamos, sin sistema operativo. Por eso un montón de cosas pueden fallar y un montón de cosas pueden ir mal, porque hay un montón de capas que tenemos que ir instalando. El sistema operativo, los drivers, los programas, y no hay nada que garantice que eso vaya a funcionar ni que vaya a ser compatible pues un programa de sistema Windows con otro de sistema Linux, con otro que sea un Mac, sino que como en las diferentes culturas pues hay mil maneras de no entendernos. Sin embargo, el resto de los vivientes, y hasta cierto punto y como metáfora, no tienen estos problemas, sino que ya vienen cerrados con un software preinstalado, no tienen un mundo psíquico y una libertad en el mismo sentido que lo humano, sino que lo sueltas en su mundo y en su ecosistema y ya saben a qué atenerse, saben lo que es comida, saben lo que es un enemigo, qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir, pero a cambio carecen de la flexibilidad y de la libertad de lo humano. Y esto implica que en cierta manera esa libertad es algo esencial. Esos órdenes continuos de libertad que se han generado a cambio de pagar un alto precio, que sería el de venir ya cerrados, hechos y acabados, ya modelizados como humanos, y sin embargo no es así. Por eso, insisto, necesitamos culturas, mitos, relatos y leyendas que vengan a cerrarnos, un sistema operativo que para nosotros sería un mundo simbólico, porque el mundo que realmente vivimos y que es esencial para entender el tema que nos convoca es un mundo de símbolos. Matamos y morimos por esos símbolos. Tanto en nuestra vida cotidiana, todo lo que nos mueve, si lo pensamos bien, tiene un contenido simbólico, de tal forma que no nos importa la materialidad concreta con la que está hecha un libro o los átomos de la pantalla de mi ordenador, sino las historias que en ellos se cuentan o con quién me comunico yo a través de la pantalla. Lo que importa, como siempre, son los fines y no los medios, pero esto es otro tema que hablaremos después. Lo que quiero que se vea es que el ser humano no tiene una naturaleza propia y cerrada en el mismo sentido que el resto de las cosas del mundo, sino que tiene que darse la naturaleza a sí mismo. ¡Wow! Vaya labor, no más titánica. Como esta apertura es ilimitada e infinita, yo lo veo de una manera muy particular y esta metáfora se la debo al maestro, actor y bufón cósmico Mariano Alameda, que sería como intentar tapar un enorme agujero negro que se extiende por todas partes con una etiqueta minúscula, es decir, con un post-it, para saber quién soy yo en medio de todo este vacío, de toda esta incógnita y de toda esta paradoja. Porque, insisto, que incluso un ser humano pueda definir o entender qué es lo humano es ya, filosóficamente hablando, paradójico y problemático. Eso sí, como decía antes de los símbolos, haremos cualquier cosa para defender ese post-it, nos agarraremos a él con uñas y dientes porque no podemos soportar, o al menos en principio no podemos soportar, quedarnos en ese descarnado vacío y ser absorbidos por el agujero negro de la existencia. O sea que hay un principio insoslayable de indeterminación filosófica radical. Además, esta indeterminación ocurre a muchos más niveles, porque todos tenemos como mínimo una vida inconsciente, un imaginario,
un sistema de creencias desde el cual vemos, filtramos y entendemos la realidad que siempre es interpretada. No podemos escapar de este palabra tan feo que es la hermenéutica. Toda nuestra relación con lo real e incluso con nosotros mismos es interpretada. No sabemos qué es la realidad desnuda, tal cual. Al menos de la experiencia mística para abajo no lo sabemos. Por eso necesitamos taponar el agujero con leyendas, mitos, símbolos, roles, culturas, es decir, intentar suturar nuestra herida simbólica, porque esa indeterminación radical a un nivel emocional se vive como una herida o como un pecado original que forma parte de la condición humana. Y como todo es tan complejo, yo creo que ya habían entrado el siglo XXI, lo más inteligente es superar las visiones simplistas lineales de escuela para intentar mirar lo humano en toda su complejidad y desde múltiples perspectivas. Por eso florecen por doquier tantas escuelas filosóficas y psicológicas, no porque como en las religiones, que tampoco haya una que sea la buena epistemológicamente hablando, la única que da la salvación epistemológica y todas las demás condenadas a las tinieblas exteriores de la ciencia, falsas en sí mismas. No es así, sino que la gran mayoría de escuelas filosóficas y psicológicas aciertan en lo que dicen porque están viendo lo humano, la realidad más compleja conocida desde un ángulo o una dimensión concreta y lo que se ve desde ahí es cierto desde ese ángulo y desde esa perspectiva, pero fallan en lo que no dicen, o más bien en lo que no dejan decir a las demás escuelas, es decir, en su exclusividad, en esta idea de que el ser humano no es más que lo que yo estoy viendo desde aquí. Y ahí estamos matando la complejidad humana, matando la indeterminación, matando la apertura, matando la libertad y matando lo humano. No hay nada peor en ciencias humanas que coger una única visión parcial y tomarla como la total que vale para explicarlo todo, porque entonces estamos intentando meter una realidad viva, dinámica, cambiante, compleja y abierta en una especie de cajón estrecho, envasándola al vacío y con calzador. Estamos intentando meter el territorio dentro del mapa y eso siempre, siempre, siempre genera violencia. Y es muy interesante porque incluso el problema del odio y de la construcción del enemigo podemos verlo dentro de las propias humanidades, que en cierto sentido, para el que conozca la vida académica, se ha convertido en un juego de trincheras en el que unas escuelas están peleándose contra otras sin atreverse a escucharse las unas a las otras, a buscar un modelo de lo humano más complejo en el que hasta cierto punto y de una manera seria y filosóficamente adecuada, todas puedan convivir o todas puedan caber y enriquecerse unas con las otras, sino que pasa lo contrario, como cada una está identificada con su post-it, es decir, como tienen miedo a esa indeterminación que es lo humano y a reconocer que en realidad el tenderete que es cada una de las escuelas psicológicas y filosóficas tiene pies de barro, está sostenido de una manera siempre indeterminada, tienen miedo de escuchar a las demás escuelas, no vaya a ser que lleven razón y que todo lo que yo he construido se venga abajo, como que mi clave de bóveda no valga y toda la construcción a tomar por saco. Por lo que caen continuamente en el peor pecado filosófico que hay para mí, que ya sabéis que es la sinécdoque, la figura literaria que consiste en tomar una parte por el todo, es decir, una escuela y una única mirada puede que válida en sí misma como la totalidad de lo real o la totalidad de lo humano y entonces ya deja de ser válida. Así que lo que yo voy a intentar en esta serie es mirar el problema del conflicto, de la guerra, del odio, del bien y del mal desde todos los ángulos y perspectivas que yo sea capaz. Y vamos a ir haciéndolo por aproximaciones sucesivas, de manera que vayamos escarbando cada vez más y más y más profundo. Vamos a repasar qué es lo que dicen las psicologías académicas y cognitivo-conductual, sobre todo la psicología de los grupos, qué es lo que dice el psicoanálisis freudiano y junguiano, qué es lo que dicen las psicologías humanistas y transpersonales. Vamos a hacer también una mirada filosófica y espiritual y al final una integración de todo ello y algunos consejos para entender cada uno en su vida por lo menos y superar estas problemáticas. O sea que espero que esto no sea nada más que una serie teórica, sino que también pueda llegar a transformarnos de manera práctica, porque si no, ¿qué filosofía es esta si no nos toca y nos transforma? En el próximo vídeo, que espero que sea un poco más ameno y entretenido que este, te contaré algunos de los experimentos más alucinantes que se han hecho en psicología social y qué es lo que se necesita para generar la sensación de que hay un grupo al que yo pertenezco frente a otro grupo, los otros, el malo o el enemigo, y la respuesta, para el que no lo conozca, te va a sorprender, porque es nada. En el siguiente vídeo lo explicaremos. Y también el error básico de atribución, que es, para la gran mayoría de los psicólogos sociales, el sesgo más importante que tenemos todos a la hora de leer la realidad. Y el mero hecho de conocerlo nos inmuniza ya de alguna manera, nos pone la vacuna
para dejar de caer una y otra vez en este error. Así que venga, te animo a que pulses el vídeo y a que lo sigas viendo, lo dejaré por aquí, te lo agradecería mucho, y también si quieres que te suscribas al canal, que le des a like, y si te ha parecido interesante, que lo compartas. Si ya está publicado, está aquí, este es, y si no, pronto lo publicaremos aquí. Gracias y bendiciones.